Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia de la profesora Carmen Chinchilla. Profesora, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, sobre todo en el marco de todo lo que ha sido la celebración de este foro iberoamericano del derecho administrativo, quiero darle la bienvenida y agradecerle el haber correspondido a la invitación, así que muchísimas gracias. Pues el honor es mío y el agradecimiento es mío, querido Servio Tulio. Lo agradezco mucho a Finjus, le agradezco mucho también a la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo la invitación a este congreso, porque me permite venir una vez más a este país que yo personalmente llevo en el corazón. Así es. Bueno, nosotros sí agradecemos que usted esté aquí, porque usted es una de las personas más emblemáticas del derecho administrativo en toda Iberoamérica. Y es un lujo compartir algunas ideas con usted, en honor a la verdad. Ahora, yo quisiera que habláramos sobre el control jurisdiccional de la actividad administrativa, sobre todo su extensión y evidentemente y sus límites. Cuando uno habla del control jurisdiccional de la actividad administrativa, ¿de qué es de lo que se trata? Bueno, se trata de algo tan extraordinario, aunque ya estemos acostumbrados, porque esto es algo que está establecido desde hace siglos en nuestro país y también en este, es el control del poder por otro poder, el control del poder ejecutivo por un poder independiente que es el poder judicial. Por tanto, dando la posibilidad a que cualquier ciudadano ante un tribunal pueda recabar la protección de sus derechos y de sus intereses legítimos frente a exactamente eso, el poder. Por tanto, es el sometimiento del poder al cauce del derecho y al control de los tribunales de justicia. Ahora, ¿tiene algún límite esto? Sí, sin duda, aunque a lo largo de los siglos en lo que se ha evolucionado es en que esos límites cada vez sean más reducidos. La administración pública, y eso no se puede negar, y eso está justificado, tiene prerrogativas. Un ayuntamiento, un estado, una provincia, para cumplir su función constitucional, que es nada más y nada menos que el servicio al interés general, necesita de prerrogativas. Claro, sus actos son ejecutivos, presta servicios públicos y ha de prestarlos con eficacia y tiene ciertas prerrogativas. Ahora bien, cuando llega el control judicial, el control es pleno, pero con algún límite. Límites que son complejos quizá de explicar en un programa de televisión, pero es, por ejemplo, en determinados casos, muy pocos, muy pocos, que el juez no puede sustituir la decisión administrativa discrecional de, por ejemplo, un ayuntamiento o de un estado. Pero esos pocos casos, en realidad estamos hablando de que son aquellos en los que lo que hace el poder es valorar, incluso en términos políticos, lo que conviene o no al interés general. Entonces, como el juez es una institución que solamente habla una lengua y un lenguaje que es la lengua de la ley, cuando algo no está regulado por la ley, sino sometido al criterio de lo que conviene al interés general, el juez ahí no da ese último paso de sustituirlo, pero por supuesto puede anular esa actuación si es contraria a derecho. Ahora, cuando uno trata de someter al orden a la administración, a la administración muchas veces se resiste a que desde otras instancias la sometan al orden. Pero usted hablaba de que en todo esto el papel del Poder Judicial, en el caso de nuestros modelos, si nos vamos a Francia sería el Consejo de Estado, en fin, esa es otra frecuencia. No hay duda de que se trata de otro poder, pero de otro poder cuya génesis en principio viene de la política. ¿Cómo poder garantizar? Porque usted me dirá, bueno, la independencia, la imparcialidad. Sí, pero hay temas que son de naturaleza política y la política es la política. ¿Cómo modular eso? O sea, un ciudadano que acude a un poder para someter al orden a otro, porque hablamos de los ayuntamientos, pero cuando se trata del Ejecutivo o del Congreso o hasta del propio Poder Judicial, porque hay actos del propio Poder Judicial que no dejan de ser de naturaleza administrativa. ¿Cómo convivir con todo esto? Claro, ¿cómo someter al poder a una regla y además pedirle cuentas? Esa es la gran pregunta. Pues bueno, cuando el poder se ejerce
con criterios políticos, porque esto hay que reconocerlo. ¿Cómo no va a tener el Ejecutivo, el Consejo de Ministros, el Presidente de una República, la toma de decisiones que tienen carácter estrictamente político? ¿Hay control judicial? Bueno, en mi país, en España, en eso se ha evolucionado mucho. Nosotros hemos pasado de leyes que decían explícitamente que la jurisdicción contencioso administrativa no podía conocer de pretensiones de los ciudadanos frente a actos políticos. Esto lo decía la ley de 1956. Nuestra ley vigente de 1998 ha dejado de decirlo. Y lo que dice ahora es que de los actos políticos hay una zona, digamos, que es perfectamente controlable y otra que ya, muy reducida, por cierto, que sería no controlable por los jueces. Pongamos algún ejemplo, ¿no? En España, por ejemplo, el nombramiento de un fiscal general. No me acuerdo en República Dominicana cuál es la institución equivalente. La Procuraduría General de la República. Efectivamente. Bueno, pues el nombramiento lo hace el gobierno. Claro, el gobierno con criterios de política criminal, de depositar eso en una persona de su confianza. Y sin embargo, en España, en un momento dado, una asociación de jueces y fiscales impugnó, recurrió ese nombramiento y el Tribunal Supremo lo anuló. ¿Se puede anular y sustituir una decisión del gobierno del nombramiento de un fiscal general? En ese caso sí. ¿Por qué? Porque la ley regulaba determinados elementos de ese nombramiento. Claro. En concreto, que esa persona tuviera como mínimo 15 años de ejercicio en su profesión. Y en esa persona concurría la circunstancia de que durante unos años ejerció un cargo político que no era, por tanto, su profesión estricta de fiscal y se anuló. Es decir, puede haber elementos regulados, que es lo que ha pasado también en un caso que en España, y que yo hablaré de él en mi conferencia de esta tarde. El gobierno indultó a una persona en un supuesto que causó la alarma social, porque probablemente los ciudadanos de a pie no entendimos que en ese caso se mereciera un indulto, y el Tribunal Supremo terminó anulándolo. De una manera, francamente, ese día importante, porque se dio un paso en adelante en el control también de los actos de naturaleza política. Hay una parte controlable. No, y la verdad es que el tema del indulto, y usted lo sabe mejor que yo tengo mis críticas a la figura del indulto. Porque ¿cómo es posible que, habiendo intervenido un poder y habiendo decidido responsabilidades frente a un caso que se le somete, y viene otro poder entonces, sí, es complicado, es controversial la figura? Además, eso existía cuando era otro el modelo político en el mundo. Claro, en nuestra Constitución está el indulto, en la nuestra también. El llamado derecho de gracia, está en la Constitución, pero a mí me cuesta, como a ti, entender esa institución. Después de que en un Estado de Derecho un tribunal, con todas las garantías, no sin garantías, porque si a una persona se la condena indebidamente, tiene sus vías de recurso para anular esa condena. Pero no, el indulto es otra cosa. Aun admitiendo que una persona ha sido condenada en un proceso con todas las garantías por haber cometido un delito, luego llega ese indulto que es como un perdón. Claro, debería darse en casos de justicia, casi casos de verdad por razones humanitarias, en efecto. Humanitarias. Recuerdo en España que justamente se le denegó a una señora, salió en la prensa, que había encontrado tirado por el suelo una tarjeta de crédito, y con esa tarjeta de crédito compró en un supermercado alimentos para sus bebés y algunos otros productos necesarios para su bebé. Esa señora fue condenada por apropiación indebida, y luego ya explicó que cuando vio esa tarjeta de crédito, que efectivamente no era suya, era ajena, vio en esa tarjeta de crédito el alimento de esos niños. Esa señora pidió el indulto, el gobierno sin embargo lo denegó, y en el caso que yo les comento, que produjo alarma social en mi país, lo que fue, el indulto que fue dado fue a una persona, un joven, que había conducido durante 5 kilómetros en sentido contrario a la dirección de una carretera, finalmente colisionó con un coche y resultó muerto la persona que conducía el coche, y muchos heridos. Y en ese caso se dio el indulto. Y eso tuvo un impacto social. Claro, porque si no se entiende. Y en nuestro caso, aunque está en la Constitución de 1978, la regulación es muy vieja, es de una ley de 1800 y pico. Y yo me imagino el impacto que tuvo que haber tenido esa jurisprudencia. Mucha. Esa jurisprudencia
Porque fíjense además que les tengo que decir, en el Tribunal Supremo en ese momento, no recuerdo el número exacto, habría 30 y tantos magistrados que en pleno tuvieron que decidir el caso de si anulaban ese indulto o no, respetando o no esa decisión de naturaleza política, de política criminal del gobierno. El pleno del Tribunal Supremo se dividió en dos posiciones radicalmente opuestas y por una diferencia de 2 votos solo se decidió anular el indulto. Wow. Pero pensemos que el resto de los magistrados consideraba que era un acto político, una decisión libérrima del gobierno y no controlable judicialmente. Claro, sí. Luego sí. es un tema muy Ese polémico, es el debate. muy discutido, muy en debate, pero zanjado ese caso. Y es tan debatible que inclusive esa decisión tuvo un impacto a nivel internacional. O sea, nosotros aquí inclusive en las academias tuvimos, recuerdo que fue en noviembre del 2013. Correcto. Lo recuerdo desde ahora. Sí. Y yo recuerdo que eso fue, y tuvo un impacto en nosotros porque aquí había un relajo con eso también. Y en los últimos años quizás hay cosas que ustedes probablemente desconocen. Situaciones que se dan en otros países impactan en nuestros países. Porque ya hay una visión comparada de analizar todos estos procesos. Y yo debo de admitir que desde el año 2000, aquí hace mucho que no se da indulto. Bueno. Mucho se da indulto. Y yo creo que eso es saludable. Ahora, nosotros tenemos que hablar de la actividad administrativa, stricto sensu. Porque ustedes eso lo manejan muy bien. ¿De qué es lo que se trata? ¿Cuál es el ámbito de la actividad administrativa? Bueno, la administración pública, dado, yo en eso insisto mucho, el extraordinario mandato que tiene por parte de la Constitución, ¿cuál es ese mandato? Servir al interés general con objetividad y con eficacia. Claro, si la administración pública, su razón de ser es servir al ciudadano, ¿de cuántas maneras tiene que servir al ciudadano? Tiene que servirla prestando servicios públicos de sanidad, de educación, de regulación del tráfico o tránsito, como dicen ustedes aquí, de suministro de agua potable, de recogida de residuos y reciclaje de residuos, de tener una buena red de aeropuertos, de trenes, de transporte. La administración tiene que hacer muchas cosas y entonces nos presta servicios públicos. Pero no solo hace eso, no tiene solo esa cara, digamos, bondadosa, esa administración prestadora de servicios. Tiene que vigilar y controlar que los ciudadanos respeten la ley. Claro. Y cuando no la respetan tiene un poder extraordinario que se llama poder sancionador. Claro. Impone multas, las ejecuta, si no queremos pagar se las llegará a nuestra, al menos así es en España, a nuestra cuenta corriente y nos embargará el dinero que le debemos, recauda tributos, expropia, eso es también algo extraordinario. Claro, si se necesita, por ejemplo, hacer una gran carretera para eliminar las curvas, los grandes puntos negros del tráfico y así salvar vidas, ¿cómo no va a expropiar y a sacrificar la propiedad de un privado en nombre y para favorecer a todos los ciudadanos? Expropiará, claro, pagará claro. Lo expropiado, claro. pero expropiará. Entonces, cuando la administración hace eso y más cosas, por ejemplo, la administración nos estimula a la realización de actividades privadas, pero que tienen una repercusión buena en todo el país, por ejemplo, dándonos subvenciones, becas a los estudiantes, ayudas a los agricultores para que modernicen su maquinaria, el tipo de semillas. Es decir, es una administración que hace muchas cosas, presta servicios, fomenta dando incentivos económicos, sanciona, expropia. Todo eso que es necesario en un Estado democrático, social y de derecho, como son nuestros estados, pues al final da muchas manifestaciones que dan mucha conflictividad, porque a veces, cuando se hace bien y con respeto a la ley, no hay ningún problema, pero a veces la administración, también hay que decirlo, vulnera la ley. Cuando vulnera la ley, entonces entra el mecanismo del recurso, del derecho a la tutela judicial efectiva, y nos vamos al juez. Y el juez nos tutela. Si la administración se ha excedido y ha vulnerado la ley, si no, fantástico, porque lo que está haciendo es cumplir su mandato constitucional. Ahora, muchas veces, por ejemplo, uno ha visto actos de la administración, digámoslo así, que contienen inclusive o que tienen un alcance hasta regulatorio. Sin embargo, cuando tú lees
esos actos, tú te encuentras que no hay una motivación o no hay una argumentación que justifique lo que es el contenido de lo que dispone la administración. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuáles son los mecanismos que desde el derecho administrativo y desde el propio control jurisdiccional cuenta el ciudadano? Porque Bien. eso pasa mucho, ¿eh? Sí, sí, no, has dado en la diana, ¿no? El tema de la motivación. O sea, la administración tiene un deber de explicarnos los motivos, de explicarnos incluso el proceso argumentativo que le lleva a tomar una decisión. Claro, claro, claro. La motivación es una garantía de primerísimo orden, que además tiene como dos caras, ¿eh? No se puede separar una de otra. Motivar es hacer explícitas, explicar las razones que han llevado a la decisión de sancionar, de denegar una licencia, de cerrar un local, de impedir una actividad, exponer los motivos. Como pasó, por ejemplo, en el caso del indulto que citabas de 2013, al final el Supremo allí anuló por no haber motivado, claro, por no haber dado las razones. Esto es una estupenda y esencial garantía, pero no es la única, no es solo dar las razones, sino tener razones. Y esa es la parte material, es la otra cara. Las decisiones administrativas debemos conocer por qué se adoptan, pero no basta con que nos den razones, sino una victoria pírrica. Dice, ya me han explicado por qué. Hay que hacerse otra pregunta. ¿Y el por qué esas razones que le han dado sustentan la decisión, se sustentan y se tienen en pie? O al revés, lo que demuestran es que no hay razones de fondo, aunque en la forma las hayamos cumplido. Dar razones por parte del poder es nada más y nada menos demostrar que el poder no es arbitrario, que no es un poder que se ejerce desnudo de la razón, sino con razones. Es una garantía esencial, parece poca cosa, pero es mucho. Sí. Dar razones y tenerlas, de verdad. No, sin lugar a dudas, por ejemplo, cuando uno se va a la teoría general del derecho y entra de lleno a el concepto de la argumentación, y yo creo que usted lo explicó de manera concisa, precisa y de manera muy lúcida, uno tiene que tener en cuenta el lenguaje. Usted tiene que convencer, más que persuadir al ciudadano. Y yo creo que, por ejemplo, muchas veces en el caso de nuestros países, aunque se ha ido avanzando de manera sustancial, todavía tenemos ese tipo de laguna, sobre todo en los gobiernos locales, más que ya en el gobierno central, pero son procesos. Ahora, usted ha mencionado en 2 ocasiones Estado social, democrático y de derecho. A veces a uno le parece que no sigue siendo una quimera, pero usted y yo tenemos una visión propositiva, estamos apostando al éxito del Estado, no a su fracaso. Sin embargo, cuando tú hablas del Estado social y democrático de derecho, ya uno tiene que dejar de lado el bendito Estado liberal que se fundamentaba sobre la base de la representación y ya entra un nuevo elemento que es el que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en los procesos. Nosotros tenemos una ley de libre acceso a la información. Por ejemplo, en materia regulatoria, digámoslo así, que es un acto de la administración. Muchas veces la administración no toma en cuenta en todo lo que es ese proceso de formación de la regulación al ciudadano. Y muchas veces eso no solamente viola la ley de libre acceso a la información, sino que al final la regulación carece de legitimidad. ¿Cómo usted ve eso? Porque la verdad es que está faltando educación también, pienso yo, de quienes nos administran, digámoslo así, para no seguirle cargado del dado a los políticos. Sí, nosotros en España hemos tardado mucho en aprobar también la ley de transparencia y de acceso a la información administrativa o pública, pero afortunadamente ya la tenemos, porque es esencial. En nuestra Constitución también se habla del derecho de participación. La democracia solo sería una democracia de palabra si el ciudadano no está informado. El ciudadano tiene derecho a la información, porque solo con derecho a la información
derecho a conocer los asuntos públicos, los asuntos administrativos, se puede decir que haya una formación libre de la opinión pública. Claro. Que al final te lleva a que tenga sentido el ejercicio del voto, porque sin información, ¿qué estamos eligiendo? ¿Qué estamos votando? Y la administración, a veces, llevas razón, intenta ser opaca o intenta elaborar una norma y que no participe a lo mejor la organización o la corporación más afectada por ello. En nuestro país hacemos esfuerzos, al menos en la letra de la ley, porque eso no ocurra, la elaboración de normas en los procedimientos regulatorios, en las materias más diversas, está garantizado el trámite de audiencia. Qué un trámite bien. de audiencia a través de asociaciones o incluso en temas más individuales, pero está garantizado. Profesora, siempre hay sus excepciones en todo en la vida. ¿Existen actos de la administración que puedan quedar exentos del control jurisdiccional? Yo creo que la respuesta es no. No hay ningún acto administrativo, expreso, presunto. Os conocéis perfectamente también la institución del silencio administrativo, es decir, el tener un acto por la no respuesta en tiempo de la administración, la inactividad, tanto el dejar de hacer cuando la ley te obliga a hacer, las omisiones, exacto, la vía de hecho, la actuación material sin un respaldo jurídico. No hay ningún acto administrativo, ni siquiera el político, que esté fuera del control de los tribunales. A veces, pero esto es muy residual, pero también hay que decirlo, en los sectores de la economía intervenidos, me explico, regulados. Nosotros, como miembros de la Unión Europea, estamos en un estado de libre mercado, pero con mucha regulación mucha regulación en los sectores económicos. A veces, y lo digo también como por mi experiencia como abogado, determinadas entidades reguladoras se dirigen a las empresas con unos actos, con unas comunicaciones que aparentemente no son actos administrativos. Lo que le dicen a la empresa llega en forma de carta, como si le estuvieran escribiendo una carta, que es el regulador. No indica al final un pie de recurso, no es como estamos acostumbrados a un acto administrativo que se inicia con un expositivo, unos antecedentes de hecho, una resolución. Un poco sería el soft law, pero el soft acto, un acto no formalizado, un acto que no ha seguido un procedimiento administrativo. Los actos administrativos tienen que indicar la vía de recurso, los plazos de recurso. En estos todo eso no se indica, porque se quiere dar a entender que no son recurribles, porque son actos no procedimentalizados. Y no es así, pero se intenta en algunas ocasiones. Pero no hay ningún acto fuera del control judicial. Por ejemplo, en materia impositiva, digámoslo así, a veces uno ha visto a clientes que llegan alarmados al despacho, porque más bien son amenazas lo que le mandan, sin ningún tipo de motivación, una verdadera locura. Ahora, yo tengo que aprovechar a usted porque usted tiene una visión holística del derecho. El derecho administrativo es una rama del derecho público. Por ejemplo, la nueva generación de administrativistas, o que estamos estudiando el derecho administrativo en la República Dominicana, porque no deja de ser, por lo menos para mi generación, ya venía doña Rosina y un grupo de juristas trabajando el tema del derecho administrativo desde la visión francesa, pero nosotros optamos por el modelo español, esa es la verdad. Eso trajo muchos inconvenientes aquí. Porque entendíamos que era, dado la estructura judicial que tenemos, aquí no tenemos consejos de Estado, en fin, era el que más se adaptaba a nuestro ordenamiento jurídico. Pero en la medida en que uno ha ido estudiando esto, veníamos estudiando el derecho constitucional y vemos que confluyen. Pero ¿cuándo se separan? Siendo ramas del derecho público, el derecho constitucional, el derecho administrativo, ¿cuándo se separan ellos? ¿Se separan en algún momento? Porque uno controla el poder, pero otros los somete al orden al poder. Y parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo diría que siempre ha estado separado. En realidad, bueno, a ver, claro, todo tiene que ver mucho con el régimen político que se tenga en cada momento. Claro. Nosotros durante muchos años tuvimos
una dictadura que no tenía constitución. Había derecho administrativo, pero no teníamos constitución. Claro, claro. Había constitución. Como algún profesor muy querido y muy ilustre, el profesor Martín Rebollo, ha dicho, era un derecho administrativo acéfalo, no tenía cabeza, no tenía norma de cabecera. Entonces, sin embargo, y eso es paradójico, en los años 50 en España se hicieron leyes que desde el punto de vista técnico y formal, leyes de derecho administrativo, pues fueron adecuadas, correctas, hasta el punto que luego tuvieron mucha vida después de entrar en vigor la Constitución. Entonces nosotros de verdad la Constitución la tenemos desde el año 78 y a partir de ahí es muy clara la diferencia entre el tipo de norma que es la Constitución, no solo por su superioridad jerárquica, sino por el tipo de norma, claro. Norma fundacional, norma fuente de fuentes del derecho y lo que es el derecho administrativo. Son muy distintos y luego los mecanismos de control. En nuestro país existe un sistema de control y de interpretación de la Constitución concentrado en el Tribunal Constitucional, claro. Vosotros lo habéis creado también, igual que nosotros. Lo habéis creado, y luego están todos los órganos judiciales de la jurisdicción contenciosa administrativa, con funciones claramente separadas. Ahora, la verdad es que el derecho administrativo, a mi juicio, probablemente sea uno de los que más ha avanzado en las últimas décadas. Por ejemplo, tú hablar del derecho civil, hablar del derecho penal, eso viene desde los romanos. Pero el derecho administrativo tiene 2, 3 siglos, o sea, es asombroso, o sea, el avance que ha tenido esta rama del derecho y sobre todo los niveles de conciencia que ha ido llevando, aunque sea paso a paso, en el seno de la administración. Esa es una realidad, o sea, los aportes que ha hecho el derecho administrativo a eficientizar la administración ha sido grandioso sin lugar a dudas. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestra excelentísima invitada. La verdad es que está dando una verdadera cátedra, profesora. Muchas gracias. Es apasionante hablar sobre derecho administrativo, sobre actos administrativos, actividad administrativa, con alguien que sí sabe conversar sobre el tema. Muchas gracias, Servio Tulio. Se dice que hay buenas respuestas en caso de que las haya, que a mí me daría mucha satisfacción por nuestros espectadores porque hay buenas preguntas. Bueno, si es que hay buenas respuestas, es porque hay buenas preguntas. Las respuestas son impresionantes. Ahora, el profesor Jesús Chamorro, y tengo una cita de él, es un tema que tiene que ver mucho con la separación de poderes, y él dice que el control del sometimiento pleno a la ley y al derecho por parte de las administraciones públicas es un control jurídico y de legalidad que ejerce el Poder Judicial. Yo me pregunto, ¿esto no podría limitar el poder de los demás órganos constitucionales? Difícil pregunta. Bueno, difícil pregunta, porque la respuesta puede ser si puede invadir el ejercicio legítimo de otros poderes, pero no debería, ¿no? Claro. En realidad estaríamos hablando de la división de poderes, que es algo, bueno, pero esencial. Esto no ha pasado de moda, esto no está trasnochado, sigue siendo la espina dorsal de una organización social y de un Estado de Derecho. Si recuerdas, Montesquieu lo que escribió es nada menos que es una experiencia humana que quien tiene el poder tiende a abusar de él allá y a llegar hasta donde encuentra el límite. Claro. Y diría Montesquieu, luego para que no se abuse del poder, limitemos el poder. ¿Cómo? Distribuyendo funciones, que cada poder ejerza una función, legislativo, ejecutivo, judicial. Por tanto, el hecho de expandir, de hacer cada vez más pleno, más extenso el control judicial del poder ejecutivo, no tiene por qué vulnerar la división de poderes siempre que cada uno esté en su sitio. Obviamente no desconozco que hay casos de lo que llamamos coloquialmente activismo judicial. Claro. A veces el Poder Judicial, cuando controla al poder, no suele ocurrir cuando lo que hay es un pleito civil entre dos vecinos o entre dos empresas, pero cuando está controlando al poder, el otro poder a veces, en efecto,
entra en cierto activismo judicial y en ese caso, como muy bien tú has observado, no solo es que invada el poder ejecutivo, es que invade el poder legislativo. Porque a veces, y hay ejemplos también en nuestra experiencia, en la que se hacen interpretaciones de la ley contra legen. O sea, en las que el Poder Judicial hace interpretaciones de la ley y en contra del administrado. Claro. Tengo un artículo sobre eso, en los que te puede, por ejemplo, ese Tribunal Supremo imponer un requisito de acceso al recurso, en este caso de la casación, que no está en la ley. Claro. Eso es muy grave. Claro. ¿Pasa? ¿Ocurre? A veces ocurre. Pero no debería ocurrir. No, definitivamente que no, porque muchas veces entonces ahí el juez degenera en legislador, y eso es grave. Muy grave. Eso es muy grave. Ahora, también se da el caso, por ejemplo, en países como los nuestros, no sé en España, que no solamente esa intromisión, digámoslo así, o esas atribuciones que asume un determinado poder, en este caso estamos hablando del Poder Judicial, a veces entonces quien la asume es el Poder Ejecutivo, y me explico. Es el caso, hay uno que controla y hay otro que administra, es decir, uno que administra y otro que controla al administrador. Pero muchas veces en nuestros países, no sé si es el caso español, ojalá y que no lo sea, muchas veces nuestros congresistas se le olvida que ellos representan a quienes los eligieron. Y entonces terminan representando a sus partidos. Entonces se da un maridaje entre el Congreso y el Ejecutivo. Entonces esa función fiscalizadora, esa función de control del Estado se diluye. Y evidentemente termina el Congreso siendo un títere del Ejecutivo. Esa es la realidad. Es complicado esto de la separación de los benditos poderes. Sí, es muy complicado y en España hubo un caso muy curioso, una ley de artículo único que decía, se declara de interés, de utilidad pública para su expropiación el edificio tal, en la calle tal, número tal. No, eso tiene que hacerse por acto administrativo. Totalmente de acuerdo. Y lo hace el legislador. Y cuando eso pasó aquí en una ocasión y se declaró inconstitucional. Exacto, en España también. Se declaró inconstitucional. Claro, porque en teoría que las cosas residan en el Parlamento, podemos decir, es la máxima garantía porque ahí reside la soberanía popular. Pero hay atribuciones que son del Ejecutivo. Si son del Ejecutivo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Que el ciudadano afectado, por ejemplo, por esa expropiación, se queda sin recursos, porque las leyes en nuestro país, en España, no son recurribles directamente por los ciudadanos. Mientras que si te expropian o te sancionan, claro, o te otorgan o te deniegan una licencia por un modesto acto administrativo, tienes todas las garantías de defensa. Ahora, si te lo hacen con forma de ley, con vestido de ley, lo hemos hecho muy mal entonces. Sí, aquí, y eso no hace mucho, es reciente, pero nos fuimos al Tribunal Constitucional y lo declararon nulo, y punto y se acabó. Ahora, yo quiero hablar de la buena administración con usted, pero stricto sensu, como se dice. ¿De qué es de lo que se trata? Porque también ese es un concepto que anda y que se ha puesto de moda inclusive. ¿Qué implica una buena administración? Sí, ahora se utiliza y en la Carta, por ejemplo, Europea de Derechos Humanos se recoge este derecho a la buena administración. En el fondo yo creo que es una administración que actúa casi de acuerdo con esos valores que están en nuestra Constitución expresados en el artículo 103 y en la vuestra no recuerdo el precepto, pero hay otro parecido, es decir, la administración que se legitima por ser servidora del ciudadano, la administración que sirve, pero que sirve con eficacia, no de cualquier manera, con eficiencia, es decir, consiguiendo resultados con el menos gasto posible, la administración que actúa con objetividad, como tú decías antes, y no como queriendo estar todo el rato muy presidida por el partido político que está en el poder, con objetividad y, por supuesto, con todas las garantías del derecho. La buena administración es respetar el derecho administrativo y la administración prestadora de servicios, que tú antes lo decías, toda la gran contribución del derecho administrativo a nuestra sociedad es que el derecho administrativo no solo garantía, prerrogativa, es también el derecho que regula los servicios públicos. Claro. Para mí es una idea esencial. Y que ampara también a los servidores públicos, a los que son de carrera. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos unos déficits
muy fuerte por el modelo político que se ha instalado en el país durante décadas, que es el clientelismo. Entonces eso muchas veces satura la administración. Y entonces ese concepto de buena administración se diluye de una forma tal, porque imagínese usted tener un espacio en donde usted entonces nombre a una serie de personas que no hacen el trabajo y que de una u otra forma interrumpen a quienes lo venían haciendo, eso es una verdadera locura. Ahora, nosotros estamos en el marco de un congreso, por lo que estábamos haciendo un introito. Ahora vamos a entrar en materia. Sí, sí. Un congreso que se ha fundamentado sobre la base de las contrataciones públicas. Y un tema que es muy controversial es el que tiene que ver con los principios. Porque muchas veces los principios se desnaturalizan. Sobre todo porque se han querido regular de una forma tal que terminan siendo una quimera. ¿Cómo podemos resolver esto? Aparte de que ese tema genera una serie de controversias entre los propios administrativistas que es apasionante y en donde cada uno, desde el punto de vista de su escuela, tiene una visión. Oye, no es fácil esto, ¿eh? No es nada fácil. La verdad es que a mí me gustaría, porque supongo que este programa, que yo no conocía hasta ahora, tiene espectadores de todo tipo y no necesariamente las personas que nos oigan van a ser juristas claro, o abogados. Y es así. No me gustaría confundir y llevar la idea al espectador de que solo por tener buenas leyes se tiene una sociedad que funciona perfectamente. Claro que no, de por Dios. Claro, entonces, nosotros... Has hablado de los contratos públicos. La contratación pública es esencial. ¿Por qué? Porque mueve mucho dinero público. Cuando tocamos el dinero público estamos ante una cosa muy seria. El dinero que con el esfuerzo de todos, con los contribuyentes y los impuestos se gasta, es dinero de todos y se gasta para hacer cosas importantísimas en un país: carreteras, transporte, escuelas, sanidad, etc. Pues bien, ¿qué ocurre cuando se utiliza el dinero público? La tentación de la corrupción. Claro. Entonces, que no crea nadie que en un país como el mío, que tenemos leyes buenísimas de contratación pública, que además por imposición de las directivas comunitarias cada 4 años tenemos que hacer una nueva, que no crean que no hay corrupción. Porque algo que es inevitable, por eso os decía, ¿cómo se evita eso? ¿Cómo se soluciona eso? Las leyes están para cumplirlas, pero que nadie piense que no se incumplen. Claro. Se incumplen. ¿Tiene el derecho mecanismos para corregir eso con efectividad? Sí, y a veces no. No. ¿Por qué? Porque parece que voy a decir una obviedad. Las cosas malas, los delitos, se cometen a escondidas. Se tarda muchos años en averiguar que ahí hubo una coima, en fin, como quiera llamarse. Entonces, la legislación de contratos, porque por una vez, o sea, tú decías por un lado, se impones muchas restricciones, muchas reglas, aprietas con un corsé a la administración cuando tiene que ampliar un aeropuerto, cuando tiene que hacer una carretera nueva. Es verdad que estás dificultando ese otro mandato constitucional de la eficacia. ¿Cómo voy a ser eficaz si tengo que pasar por tantos trámites y que me aprueben el gasto público? Sí, pero es que si no se te imponen esas trabas, no serás transparente. Entonces quedará todavía más escondida la posibilidad de corrupción. En España, lamentándolo mucho, porque es una cosa de la que no podemos sentirnos orgullosos, en el mundo de la contratación pública ha habido corrupción y ha habido también a veces financiación de partidos. Bueno, ese es el tema. Es algo terrible. Ese es el tema porque, y eso pasa en América Latina, es increíble. Y yo te diría que es un modelo como que lo hemos importado, exportado entre todos los países. Cuando tú lees, por ejemplo, las leyes de compras y contrataciones, siempre tienen lagunas, sobre todo las que van dirigidas al principio de transparencia. Te voy a dar un dato y agárrate bien para que no te vayas para atrás. La nuestra
es una ley que se aprobó en el año 2006, pero que realmente comenzó a implementarse, yo diría así, a partir del 2012. Es cuando la Dirección General de Compras y Contrataciones como que asume que ella es la que dirige o es la watchdog de procesos que se puedan entender que están presentando problemas. Cuando nosotros comenzamos a analizar la composición, por ejemplo, de los comités de licitaciones, que tú sabes que ahí es que está, ahí comienza, es la génesis de todo. Nos encontramos con que lo presidían quienes dirigían las instituciones y los demás miembros eran sus subalternos. Ahí comienza el problema. El otro tema es en los pliegos de condiciones, que tú sabes muy bien, todo lo que tiene que ver con las especificaciones técnicas, que a veces son fuentes de confusiones. Oye, Carmen, conclusión, este congreso, ustedes no se imaginan, va a tener un impacto, porque estamos en un proceso de transformar el sistema de compras y contrataciones en la República Dominicana. Evidentemente que aquí lo hemos visto todo. Cuando tú tienes una visión comparada, entonces tú te encuentras con que es verdad lo que tú dices en los procesos de licitación de contrataciones. Y uno siente o tiene la percepción, yo eso no lo puedo asegurar, pero es lo que percibo, que son legislaciones que se diseñan para financiar el sistema político de nuestros países, de una u otra forma, porque al final los contratistas terminan financiando las campañas electorales. Oye, pero eso es una cosa que da ganas de llorar. No, claro, eso es muy triste, pero la legislación en principio está para impedir eso. Concho, pero de por Dios. Pero los incumplimientos y la patología existe, pero no dejemos de subrayar eso, que es una patología. Y que luego también es esperanzador una cosa, se tarda muchos años, pero al final se averiguan esas cosas y los tribunales actúan. Es decir, que nosotros en España tenemos experiencias, y yo quiero subrayar que esa es la patología. También hay mucha normalidad y mucho buen hacer y cumplir estrictamente las reglas de la contratación pública. Además, en los últimos años hemos tenido finalmente un recurso muy efectivo, que es el recurso especial en unos tribunales administrativos que luego terminan en el contencioso. Sí, inclusive nosotros hemos estudiado el modelo de ustedes. Exacto, y en el Congreso ha habido alguna ponencia también sobre ese tema. Entonces, la legislación está justo para impedir todo eso, lo consigue a veces, pero los incumplimientos son tozudos y el ser humano, a veces, no todos, tiene ese fondo de querer hacer la trampa, de querer saltar la ley. Pero yo, no sé, aunque el derecho es un instrumento modesto, tampoco hay que pensar que tiene solución para todo, pero al menos lo intenta y esa es la grandeza del derecho administrativo, que es cada vez añadir alguna garantía más para que esas patologías se corrijan. Sin lugar a dudas. El tiempo se está acabando, pero y tú eres una estudiosa permanente del derecho administrativo, de los actos administrativos, de la actividad administrativa, es decir, tú tienes una visión holística general de la administración, es increíble. ¿No has sido juez tú? No. Qué raro. No, yo he sido lo más parecido durante una época de mi vida en la que disfruté muchísimo, era mucho más joven, letrada del Tribunal Constitucional. Es decir, asistente de los magistrados. Ahí se aprende mucho. Aprendí muchísimo. Sí, ahí se aprende. Y gocé mucho también porque tuve la suerte de estar con un tribunal formado por personas de un increíble prestigio, empezando por el tristemente asesinado por la ETA, el presidente Francisco Tomás y Valiente. Trabajé con personas o con el profesor. Una de las figuras más emblemáticas del derecho español. Tuve una suerte enorme, pero no, a mí me gusta mucho Servio Tulio y nada lo puede mejorar mi vocación universitaria y mi profesión como abogado en Garrigues, bueno, en el despacho Garrigues. Nada, para mi modesta opinión y sin faltar a la función, el juez tiene una función en un Estado de Derecho importantísima, pero yo, mi profesión universitaria y de abogado... Bueno, el maestro es un educador y la escuela es su fundamento. Yo creo que de la academia, yo creo que no hay quien te pueda concebir sin ser parte de ella. Ahora,
El derecho administrativo tiene retos, en la medida en que el tiempo pasa, se va especializando, se va mejorando, se va fortaleciendo, esa es la verdad. Es una cuestión de conciencia muchas veces y de formación política. Tenemos el problema de que muchas veces quienes llegan a ocupar posiciones públicas desconocen la legislación, no manejan los conceptos, no tienen olfato político, porque tiene un componente político el derecho administrativo, aunque no lo querramos. Eso es así. ¿Cuáles son sus retos? Los retos del derecho administrativo. Correcto. Yo creo que, por ejemplo, un problema estructural del derecho administrativo es el silencio administrativo. Es una gran patología. El no responder en plazo y el no responder motivadamente es como la madre de muchos problemas, y eso no conseguimos arreglarlo, porque eso también tiene que ver mucho con otro reto. ¿Sabes cuál es? La responsabilidad individual del funcionario, claro, del empleado público que lo hace mal. No existe la responsabilidad personal. O sea, las leyes dicen, por ejemplo, que si no se responde en tiempo, podrá generar eso la responsabilidad disciplinaria del funcionario. No se usa nunca. Yo creo que el reto, también por ejemplo del Poder Judicial, es que hay que responder. Si las cosas no funcionan bien y una persona no hace bien su trabajo y no tiene conocimientos jurídicos y no respeta la ley, hay que pedirles cuentas en lo personal, en lo disciplinario. Claro, y es increíble, parece que es una patología en el mundo entero. También se presentan situaciones, por ejemplo, respecto a la responsabilidad, como tú decías, del funcionario público. Por ejemplo, nosotros tenemos el problema aquí de que aun cuando la ley obliga al funcionario, una vez nombrado, a hacer su declaración, la mayoría no la hace. Y tú te encuentras entonces con que las amonestaciones son de naturaleza administrativa. Una amonestación, suspensión o destitución. Pero yo no conozco en este país a nadie que lo hayan destituido por no haber hecho su declaración. Y ahí vamos a lo que tú planteabas ahorita, que la ley no lo resuelve todo. La ley no lo resuelve todo. Carmen, en nombre de la Fundación, de verdad, para mí ha sido un honor y un lujo, un verdadero lujo, haber hecho este programa contigo. Sabes que el honor es mío, y no lo digo de una manera cortés, sino muy sincera. Tienes aquí, tú gozas de un gran prestigio, como el que tiene en España. Todos nosotros te apreciamos, te queremos muchísimo, pero sobre todo y ante todo reconocemos tu talento y te respetamos mucho. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.